Bienvenidos nuevamente a esta mañana de nuestra reflexión que será con la Virgen María. Y la he titulado Dichosa tú la que has creído. Pero les invito a recapitular por unos minutos lo que hemos escuchado en estos días de retiro. Después de haber escuchado al Padre Danilo en nuestra charla inicial, cómo Dios se reveló a su pueblo del Antiguo Testamento, sobre el significado de la promesa y su cumplimiento, resaltando especialmente la experiencia de Abraham, de José, Elías, solo para mencionar algunos. Después de que Padre Javier nos animara a convencernos de la eficacia de la promesa en el presente, a apropiarnos de ella, a vivir conscientes del don recibido, señalando a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz como modelos. Esta mañana, nuestra reflexión tendrá como principal protagonista a María, la Madre de Jesús. Ella, mejor que ninguna otra criatura, puede evidenciar las palabras de Pablo. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. La plenitud de los tiempos. Qué expresión tan ajena para el hombre y la mujer de hoy, inmersos en el mundo líquido y la posverdad, que describen la volatilidad de la sociedad actual, sin valores demasiado sólidos, en la que la incertidumbre, por la vertiginosa rapidez de los cambios, ha debilitado los vínculos humanos, y el acomodo disfrazado de la mentira que subsiste y acapara toda la atención, si bien no describe fielmente la realidad, tampoco le hace falta, simplemente funciona. Nos permite construir un relato falso sobre nuestras vidas, sobre la vida, por eso sobrevive. Frente a la tristeza y angustia de la sociedad moderna en la que se proclaman los derechos del hombre con frases elocuentes y al mismo tiempo se quebrantan las leyes con otras que en la práctica justifican los abusos de poder, María le grita al hombre actual la grandeza de su dignidad. Estoy convencida de que ella es quien mejor nos señala el camino. Es la mejor testigo de que el hombre fue creado por amor y que solo en el amor de Dios encontrará su plenitud. Dios puede hacer todo, excepto responder por el hombre. Al hombre corresponde cumplir la promesa, porque Dios es siempre fiel. Ya nos lo señala Miqueas: se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé quiere de ti. Respetar el derecho, amar la lealtad, la justicia y caminar humildemente con tu Dios. En efecto, cualquier alianza o pacto necesita la respuesta asertiva de quien la ha contraído. En el ámbito de la alianza entre Dios y el hombre, Dios requiere de la acción del hombre, porque en esa alianza hay un interlocutor que nunca dejará de manifestar su atención y su amor por nosotros. Dios no puede dejar de cumplir su promesa, como ya hemos comentado. Él nos prometió a un Salvador y lo cumplió en el Hijo de María. Veamos cuáles son las raíces y el origen de esa promesa, en la que se cumplen todas nuestras esperanzas. El origen humano de Jesús no se limita únicamente a María. El hombre del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, también es el origen de Jesús. Jesús de Nazaret nace de Israel, de su historia y de su cultura, y a su vez Jesús colma a su pueblo, el pueblo de Israel, en quien estamos representados todos los pueblos de la tierra. Lo colma de su significado, de un simbolismo, de trascendencia. Lo mismo ocurre con María. Todo en ella adquiere un nuevo significado. María es la madre del unigénito de Dios. Esta mañana, como aparece en la lámina, reflexionaremos sobre cómo en María se cumple la promesa hecha al pueblo judío,
cómo ese don del Padre se hace plenitud en ella. Para ello, observaremos a María desde 3 ángulos. María la mujer, la fe de María en la palabra, en su maternidad, luego la transformación que ella misma sufre en ese camino con su Hijo, y finalmente un comentario sobre el Magnificat y otros que dejaré para el final. No entraré en el debate sobre la virginidad de María y para efectos de esta reflexión afirmaré, como otros autores, que el carisma de la maternidad virginal fue acogido por ella como proyecto de vida. Citando la Lumen Gentium, abro la cita: se consagró totalmente a sí misma, con la esclava del Señor, a la persona y obra de su Hijo, sirviendo bajo él y con él, por la gracia del Omnipotente, al misterio de la redención. Cierro la cita. Pero ¿quién es María? ¿Quién es esta mujer portadora de la promesa? La respuesta se encuentra en el lugar donde Dios dice algo acerca de ella, donde Dios le habla y donde Dios la revela en el Evangelio. Dios le habla y su palabra la define. María la mujer. María es la mujer con la cual se abre la promesa de la antigua alianza y con la que cierra Simeón la antigua profecía. María, culmen del Antiguo Testamento, inaugura el futuro nuevo, las posibilidades redentoras. Es la hija de Sión, una personificación femenina del pueblo de Dios, Israel, la Iglesia, y el arca de la alianza que aguarda la llegada de Dios, que ha de mostrarse como padre, esposo, amigo de aquellos que le aman. María figura como portadora de la fe y de la esperanza de Abraham, los patriarcas y profetas de su pueblo. Israelita por excelencia, ella es la persona que dialoga con Dios en la alianza. Es la mujer que ha tenido mayor contacto con la Santísima Trinidad en la historia. Permite que Dios mismo fecunde su existencia, convirtiéndose así en madre mesiánica del pueblo, en principio de la acción liberadora de Dios. La santidad inicial concedida a María en el primer momento de su ser personal es un carisma totalmente gratuito dado por Dios, quien la preparó para comunicarse con Él en el diálogo más trascendental de la historia. Nos dice Javier Picasa que María es la persona humana y la describe como primera persona de la historia que ha dialogado de forma plena con Dios. ¿En qué consiste este diálogo? ¿Cómo sucede? Sabemos que requiere de una actitud de escucha, de compromiso y de colaboración. María, vamos a acercarnos aún más a María. María es una mujer israelita, soltera, que cree en la promesa y espera con absoluta confianza. Ella es de total confianza absoluta. Se suele decir que María provenía de un lugar humilde, de una ciudad sin importancia, Nazaret, ubicada en Galilea. Realmente no era una ciudad destacada y se ha puesto tradicionalmente énfasis en este aspecto. Sin embargo, los exégetas señalan hacia otra dirección. Sostienen que ese énfasis debe recaer en la condición de gentil atribuida a los galileos. En efecto, Galilea era una región con mala fama al ser considerada por los judíos tierra de gentilidad, con expresiones como Galilea de los gentiles o Galilea de los extranjeros. El Evangelio define a sus gentes como a quienes hoy calificaríamos de paganos, mundanos. Según esta lectura, María la Inmaculada, la llena de gracia, tendría su origen en un lugar poco religioso, más mundano de lo que pensamos. A nivel social y político, estaba sometida como el resto de su pueblo, los romanos.
Siendo una sociedad patriarcal, también estaba sometida a su padre y su primera tarea era dedicarse a las tareas del hogar. No podría estudiar, ser discípula ni participar en la vida pública. Sería impensable que pudiese ocupar un cargo o función pública o leer en la sinagoga. Como todas las mujeres judías jóvenes, era una oprimida entre los oprimidos. María de Nazaret no dispone de ningún título, ni siquiera puede presumir de pertenecer a la tribu de Judá o de Leví. No se presupone ninguna importancia social. María surge de su pueblo como una más, simple, sencilla y pobre. Todos parecen más importantes que ella. Zacarías por ser sacerdote, Isabel por ser hija de Aarón, José por pertenecer a la descendencia de David, y sin embargo, en ella inicia Dios la obra que excede y supera inconmensurablemente todas las maravillas de ese antiguo. Ella tenía su idea de Dios, la palabra de Dios, bien conocida por María, lo nombraba el Todopoderoso, el Altísimo, Dios justo y Salvador, el Santo, el que reina por siempre jamás. Veamos ahora el contexto sociocultural del mundo al que pertenece María, para comprender mejor las cualidades de esta joven. Como sabemos, la edad normal para casarse en la mujer israelita de aquellos tiempos era aproximadamente entre los 12 y 14 años. María habría dado a luz a su hijo a esa edad. Cuando el evangelista Mateo hace la primera alusión a María, ella está prometida a un hombre, José, pero todavía no convive con él. De acuerdo con la tradición de Israel, el compromiso se había realizado solemnemente frente a testigos, y a esta ceremonia pública se le daba el nombre de elusín o desposorio. A partir de aquel momento, la novia era considerada legalmente como mujer del varón. En Galilea, en el siglo I, estaban prohibidas completamente las relaciones sexuales entre los novios antes de convivir juntos, es decir, antes de la celebración del segundo rito matrimonial, el que tenía lugar un año después del compromiso, cuando la novia se mudaba a la casa del novio. Lo que está por suceder no lo ha originado ni pretendido María. Por sí sola no puede ser madre. El Espíritu Santo ejerce una función activa y creadora. ¿Qué significa para nosotros esta invitación hoy? ¿No continúa Dios tomando la iniciativa e iniciando el diálogo? Es lo que solía hacer cuando hablaba con sus amigos en el Antiguo Testamento, tan cercano, que comienza con un saludo. María no teme, no calla, responde con todo su ser, pregunta, habla, actúa. Entremos entonces ahora a ver un poco la fe de María, primero en la palabra de Dios. María, como buena israelita, fue educada en la familiaridad y experiencia de las escrituras de su pueblo. Una de las características más relevantes de María era su escucha atenta a la palabra de Dios, su meditación, su contemplación. Desde la Anunciación hasta la cruz, incluso en Pentecostés, María recibe la palabra en la fe, la interioriza y la vive intensamente. El primer gran testimonio de la fe de María, es decir, de su escucha de la palabra y del cumplimiento de la misma, es el mismo Jesús y su Evangelio. María conocía y vivía la experiencia de Israel en la salvación mesiánica. Ella, nos comenta Javier Picasa, se coloca en las espaldas de Abraham y de Moisés, de Jeremías e Isaías, de pie, sobre los hombros de los grandes gigantes de su historia. Ha sabido abrir los ojos y mirar hacia el futuro de los hombres. Cierro comillas. Bienaventurada tú que has creído, le dice Isabel. Ahora, vamos a relacionar la situación de María en el contexto de la tradición de Israel. Se supondría, y cabría suponer,
La asistencia de María a la sinagoga los sábados le dio ocasión para escuchar los libros de la Biblia hebrea. En adición, María como judía tenía la capacidad de su pueblo para memorizar y recitar las incidencias históricas transmitidas de generación en generación. Es así como si el ángel viniese a ratificar y dar cumplimiento a lo que ella había leído en las Escrituras. María se confiesa, se encuentra en el centro mismo de la plenitud de la promesa que es Cristo. Ella es consciente de que en ella se realiza la promesa hecha a los padres y ante todo a favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y asume que en ella, como Madre de Cristo, converge toda la economía salvífica, en la que de generación en generación se manifiesta aquel que como Dios de la alianza se acuerda de la misericordia. Como nos comentó Padre Danilo ayer, el concepto de revelación es de gran importancia en la historia del pueblo de Israel. La promesa de la alianza de Dios con los hombres desde Noé es universal. María experimentó cómo la revelación de Dios estaba hecha de gestos y de palabras, de actuaciones salvadoras, de anuncio, de cumplimiento y de explicación de esas actuaciones. De esta manera, en María, en su contemplación y en su vida, convergen y se unen la profecía y el cumplimiento. Entre las certezas de fe de María, como apunta Pablo VI, está la seguridad en el cumplimiento de la palabra de Dios. Fe, dice, como la que ella, protagonista y testigo singular de la Encarnación, volvía sobre los acontecimientos de la infancia de Cristo, confrontándolos entre sí en lo hondo de su corazón. También nos iluminan las palabras del Papa Benedicto XVI. Se puede ver que María vivía de la palabra de Dios, estaba penetrada de la palabra de Dios, sus pensamientos eran los pensamientos de Dios, sus palabras eran las palabras de Dios. Al estar inmersa en la palabra de Dios, al tener tanta familiaridad con la palabra de Dios, recibía también la luz interior de la sabiduría. Cierro la cita. Vamos a mirar cómo fue esa maternidad de María, desde su fe. La maternidad de María trasciende cualquier otro tipo de maternidad por su gestación y por sus efectos. Concibe a Jesús sin acto generativo humano y el eco de su maternidad tendrá repercusión para siempre, tanto en ella como en su Hijo Jesús, en sus discípulos, en la comunidad cristiana naciente, en la Iglesia y en toda la humanidad. Ahora, ¿comprendía María este hecho? Solo podría entender por la fe el motivo, el proyecto que ella iniciaba. Solo en la fe podía ella comprender que en su Hijo Jesús Dios mismo se encarnaba en el mundo. María no tenía argumentos concretos, reales, empíricos, para decir que el Espíritu Santo había actuado en ella. Así, la única vía de acceso al ministerio de la encarnación virginal es únicamente el testimonio de la fe. ¿Qué ser humano, qué pareja humana puede ser capaz de concebir y dar a luz al Hijo de Dios? Y esto es un inserto. Lucas repetidas veces resalta la conducta éticamente irreprochable de María y de José. Pone de relieve su docilidad a todos los mandatos de Dios, a las órdenes imperiales, a las costumbres de su pueblo. Pero aún así, la conducta moral no es suficiente. A María se le promete la bajada del Espíritu, la inundación con la gloria de Dios. María queda cargada de energía divina mucho más allá de todo lo imaginable. José García Paredes afirma: el Espíritu Santo es la potencia operante de Dios que supera los límites, que supera las posibilidades de la criatura y asume de María la humanidad, no según el modo de la generación sexual, sino asumiendo y redimiendo la carne. Cierro la cita. La implicación personal de María en todo lo que en ella aconteció es fundamental
para comprender su maternidad y virginidad. La concepción virginal envolvió en maternidad virginal toda la vida de María. No necesitó hacer ningún voto de virginidad. La concepción hubo de dejar en ella una huella imborrable, y a medida que descubría la identidad de su hijo, evocaría y repensaría el sorprendente y peculiar momento en que se vio envuelta. Dios mismo se hacía presente en el mundo. Si bien ella no podía demostrar a nadie el misterio, como hemos señalado, estuvo implicada toda su vida y consciente de su responsabilidad, libremente se arriesgó y dio su sí a Dios. Como una mujer creyente, iba aceptando paso a paso el designio de Dios. Se arriesgó a ser criticada por la sociedad. Ante la historia, respondió a Dios con todo su yo humano y femenino, en la misión más importante encomendada por Dios a una persona. Su entrega fue absoluta. Entonces María sigue este proceso. Escucha la palabra de Dios, que le llega por medio del ángel, reacciona y dialoga con el mensajero, responde, los hechos tienen lugar y se cumple la palabra. Guarda palabras y acontecimientos en su corazón y busca sentido a las palabras y estos mismos acontecimientos a través de su actividad sapiencial de meditarlas. Pero vamos a seguirnos acercando al embarazo de María, ustedes las mamás especialmente. Luis Díaz Merino afirma que la fe de María se nutrió y reforzó a partir de la sensación corpórea de la presencia en ella del Hijo de Dios. Von Balthasar, siguiendo a Gregorio de Nisa y a Jacopo de Potistea, definieron este sentir materno de María como sensación estética de una presencia. La percepción sensible de ser habitada, cierro la cita, la percepción sensible de ser habitada por el Verbo encarnado ha caracterizado de manera única la experiencia de fe de María. Su fe maduró a la sombra permanente del Espíritu Santo. Y seguimos leyendo los comentarios de Luis Díaz Merino y leamos en la lámina. En las distintas fases que desde la concepción han llevado al nacimiento de Jesús, la Virgen Madre pudo experimentar con todo su ser, cuerpo y alma, reflexiones e imaginaciones, sentidos y percepciones interiores. La verdad, la bondad y la belleza de la palabra de Dios hecha en ella presencia personal. Niño concebido, íntimamente sentido, visceralmente alimentado y animado, antes de ser externamente contemplado, escuchado y abrazado como neonato. Pero no es solamente lo que María percibe internamente lo que comienza a producir cambios en ella. También son los acontecimientos que se suceden alrededor de su Hijo y el mismo Jesús. María es así la palabra viva, testimonio de la fe histórica de Jesús como encarnación de Dios. María habla poco, habla lo justo, o al menos los evangelios solo comunican palabras fundamentales, pero es ella misma la que se torna palabra, testimonio de la verdad que es Jesús. Pero esta vocación, como otras, no se desarrolló de forma inmediata. Si bien se desplegó durante toda su vida, este camino de plenitud atravesó varias etapas y algunas crisis que la iluminaron y concretaron y revitalizaron. Y aquí están en la lámina. La primera etapa relativa a la maternidad y el nacimiento, marcada por sucesos que la rodearon, los pastores, los reyes, la huida de Egipto y la pérdida de Jesús en el templo. La segunda etapa corresponde a la vida pública de Jesús, la propia intervención de María en las bodas de Caná, el milagro siguiente, la predicación de Jesús, las voces que le llegarían con noticias sobre él
y la firme interrogante y cuestionamiento: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y por último, la pasión y la resurrección. Su maternidad se desarrollaría de forma normal, al estilo de las mujeres israelitas de su tiempo, que era dar a luz a su hijo, cuidarle, observar los acontecimientos en que se inscribía esa vocación humana y, sin entender mucho su sentido, colocarlos en el marco de la fe de su religión judía. Pero la misión de la maternidad del Mesías trascendió y asumió un nuevo rostro a partir del ministerio de Jesús. Jesús sale de su casa, va a los caminos, las aldeas, la capital. Jesús tenía más o menos 30 años cuando apareció en público por primera vez. Entonces, María tendría unos 45 años. Es decir, la época en que vivía ya había excedido la esperanza de vida de sus contemporáneas. Su ministerio exige de Jesús un cambio en su relación con María. Ahora, Él elige a la gente con quien comparte. Otro elemento es la forma de actuar de Jesús con los más pobres y necesitados en su vida adulta, que confirman a María sus propios criterios sobre los pobres y sobre el reino, reorientando su fe. El evangelio que predica Jesús y su misión tienen preeminencia sobre su relación con Él. Paulatinamente, y dejando de un lado su condición tradicional de madre, comienza a recuperar su dimensión más amplia de mujer. Quizás esto causara una crisis en María, y Mercedes Navarro, la teóloga, nos dice: pero Jesús mismo le indica el camino, el de la escucha de la palabra y su cumplimiento. La ley, tan sagrada para los israelitas, es cuestionada por Jesús. Él mismo rescata de la ley a su propia madre, quien, como tantas otras mujeres, estaba sometida bajo la ley. Jesús la sitúa en el ámbito de la filiación adoptiva de Dios, un ámbito que es de libertad, y desde allí María es una mujer nueva, una criatura nueva, renacida por la fe. La respuesta de Jesús confirma a su madre en el grupo de los que hacen la voluntad de Dios, en el grupo de los seguidores. María no está obligada a pertenecer al discipulado de Jesús, pero es obvio que ella sí cumple la voluntad de Dios, lo que la convierte en referencia y modelo. Jesús amplía así el concepto de madre, hermano y hermana a la comunidad, lo que representó una revolución en un sistema socio-religioso en que la familia de sangre y raza era el fundamento de la identidad del pueblo, soporte y garantía de su continuidad futura. Los acontecimientos de la historia de Jesús, leídos como la voluntad de Dios, exigieron de María desprenderse de su hijo. Mercedes Navarro nos ilumina un poco desde un enfoque psicológico para concluir este punto. Jesús, en este contexto, afirma el valor y la importancia de las relaciones familiares primarias, siempre y cuando realicen un proceso de cambio en su simbolización. Madre es una categoría que solo se recupera después del proceso de simbolización que les separa de su protagonismo, que implicaría la ruptura del cordón umbilical que le une al hijo y que no ha sido objeto de una toma de conciencia, a la categoría de ser, estar y relacionarse dentro de la nueva comunidad. Nos comenta también Mercedes Navarro sobre este texto. María sufre una crisis de identidad al imponérsele una nueva manera de relacionarse con su hijo. Jesús, por su parte, suscita y apoya la transformación de la maternidad de María, reconociéndola, recuperándola, ampliándola. Por eso,
madre, a partir de ahora, es una tarea, una llamada a hacer, una vocación de un determinado modo de relacionarse en el ámbito del seguimiento de Jesús. Pasamos a los comentarios del Magnificat. Tras su respuesta a la palabra de Dios, María recibe la palabra y por eso habla y proclama el primer himno del Evangelio de Lucas, el Magnificat. Allí habla de la guerra de Dios, del nuevo éxodo que vuelve al revés todas las cosas, de la llegada del reino para los humildes, humillados, los excluidos, marginados, para los pobres. En este himno María se reconoce agraciada. ¿Recuerdan el himno de la hermana de Moisés tras la enseñanza del Éxodo? Así, María de Nazaret se constituye en portavoz de todos aquellos que esperaban la redención, la consolación de Israel. En el núcleo del Magnificat se observa un contraste entre la diversa suerte que pueden ver allí de los orgullosos, poderosos y ricos y de los humildes y hambrientos. Los primeros son dispersados, derribados, despedidos, hambrientos, mientras que los segundos son exaltados y saciados. Es importante analizar cómo escenifica Lucas el problema de una inversión donde los ricos y poderosos quedan frustrados, mientras los pobres y humildes son engrandecidos. Recordemos la parábola de Lázaro y el rico. Esta inversión se articula con gran dramatismo en las bienaventuranzas que abren la versión lacana del Sermón de la Montaña. Ahí lo tienen. Dichosos vosotros los pobres, vosotros los que pasáis hambre, vosotros los que ahora lloráis, pero ay de vosotros los ricos, los que ahora están repletos, los que ahora reís. A través del Magnificat, Lucas pone en labios de María el tema de la inversión, parte vital del mensaje evangélico, principalmente porque ella es la dichosa que creyó, por su aceptación de la palabra de Dios. María, como discípula, se adelanta, como la primera discípula, se adelanta en proclamar por anticipado el Evangelio, y lo hace representando a los piadosos de Israel. Se ha sugerido que María representa la piedad de los anahuim, los pobres. Ella es de corazón pobre y humilde. Más ampliamente, se refiere a quienes no podían confiar en sus propias fuerzas. Los aplastados, los pobres y los humildes, los afligidos, las viudas y los huérfanos. Opuestos a los anahuim estaban los orgullosos y autosuficientes que confiaban en su propia fuerza y no mostraban necesidad de Dios. Como portavoz de este tema, María preludia el espíritu de los primeros cristianos. Jesús, por su parte, confirma con su palabra y acciones hacia los más necesitados lo anticipado por María. Dichosos vosotros los pobres. María, en su alabanza, en su canto, se adelanta a la propuesta de Jesús. Decimos también que María es la primera discípula cristiana porque ella es la primera en reunir las cualidades exigidas por la familia escatológica de Jesús. Ella es quien proclama por anticipado el Evangelio. Y nos apoyamos nuevamente en la Lumen Gentium. Ella misma sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de Él esperan con confianza la salvación. Con ella, excelsa hija de Sión, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía. Cuando el Hijo de Dios asumió en ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne. ¿Cómo no escuchar? ¿Cómo no escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra como María?
El reino de Dios, el reino que su Hijo instauró, es para los pobres. Y Pedro Casaldáliga, apóstol decididamente del lado de los anahuín de nuestro tiempo, nos interpela contundentemente. Y ahí está su frase: nada oculta tanto el rostro de Dios en el mundo como la injusticia que en él impera y prevalece. A mí realmente me impactó esta frase. Pero la pobreza no es solo tener carencias. Gustavo Gutiérrez muy creativamente define al pobre de hoy. El pobre tiene muchas veces una cultura con sus propios valores. Ser pobre, nos dice Gustavo, es un modo de vivir, de pensar, de amar, de orar, de creer y esperar, de pasar el tiempo libre, de luchar por su vida. Ser pobre significa igualmente, cada vez más, empeñarse en la lucha por la justicia y la paz, defender su vida y su libertad, buscar una mayor participación democrática en las decisiones de la sociedad, así como organizarse para una vivencia integral de su fe y, finalmente, comprometerse en la liberación de toda persona humana. Quisiera pensar que María siguió los mismos pasos. María se hace pobre, se empeña en escuchar la palabra de Dios, participa en el plan de salvación siendo la esclava del Señor, ajusta sus decisiones al plan divino, hasta se organiza para socorrer a Isabel y a los novios en Caná y se compromete toda su vida. Volviendo al texto de Gutiérrez, entiendo que se puede interpretar desde dos aspectos no excluyentes. Desde el ámbito de la pobreza como condición social y económica y como actitud para asumir, adoptar, interiorizar y proyectar una cultura, un marco de referencia totalmente fiel al Evangelio, viviendo e invitando a vivir en cualquier tiempo y sociedad los valores del Evangelio. Es realmente transformarse, es realmente hacerse pobre. Dejarse impregnar por Jesús y desde allí, desde la hondura de su amor hacia el otro, responder en favor del más necesitado. Dar una respuesta desde el Evangelio a la realidad del necesitado, tenga el nombre que tenga. Algunos les seguimos llamando excluidos. El Papa Francisco habla de las periferias existenciales, entiendo que fue lo mismo. Pero miren qué interesante. Los grupos de exclusión cambian con el tiempo. A lo largo de la historia han sido excluidos sociales los judíos, los zurdos, los enfermos mentales, los gitanos, los actores o los portadores del virus del SIDA, los homosexuales o los drogadictos. Qué bueno sería comprobar qué grupos de excluidos ha creado nuestro desarrollo y cuáles son los que hemos podido hacer desaparecer, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Nadie niega hoy, pero era tan diferente el pasado. La principal causa de exclusión mundial sigue siendo la pobreza. ¿Cómo no escuchar? Alberto Senante Carrao es un periodista español quien trabajó para la Amnistía Internacional en España y él lo presenta de esta manera. El excluido no es el que ha perdido el trabajo, sino el que no tiene esperanzas de recuperarlo. El problema de los excluidos no es que tengan problemas, es que no tienen a quien contárselos. Excluido es el inmigrante que llega en patera, es la prostituta a la fuerza, el drogadicto, la mujer maltratada,
el sin hogar, y el abuelo que no entiende una receta y que no tiene quien se la explique, y el enfermo sin una visita desde hace meses, y el minusválido delante de una escalera. Pero los excluidos no eligen serlo. Entre todos escribimos su etiqueta. Nadie es excluido por lo que es, sino por el trato que recibe de los demás. Quizás el excluido no existe y solo existimos los excluyentes. Cito a González Faust. Una vez asumida la causa del pobre, se nos hace patente el postulado fundamental de la presencia y manifestación de Dios entre nosotros. Dios se hace presente allí, donde lo no humano llega a convertirse en humano, de acuerdo con la visión de lo humano que tiene Dios. Porque el hombre, al vivir en la mentira, también es capaz de llamar humana a su misma falta de humanidad. Por tanto, a través del vínculo existente entre el amor de Dios y el amor al prójimo, es necesario que el hombre deposite su afecto en el pobre, porque esta es la única forma para que el hombre deje amarse por Dios. De este modo, el pobre revela a la vez el pecado y la justificación del hombre, la revelación de la verdad del mal y la culpabilidad del hombre, pues no hay palabra, una sola, que no es posible borrar las víctimas. Pero esta presencia solidaria de Dios entre los hombres y entre los pobres de la tierra es por lo que la perspectiva del pobre es mucho más que un mero criterio sociológico o hermenéutico. Si los pobres son el lugar teológico, es en definitiva porque ellos son el lugar donde Dios mismo ha decidido manifestarse. Allí es donde se funda su importancia radical para cualquier hermenéutica teológica cristiana. Y yo me pregunto, ¿cómo vive la promesa el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Puerto Rico? O los pueblos de África, tan afectada históricamente por el hambre y la enfermedad. La respuesta es, como el pueblo de Israel en el desierto cuando caminaba con Dios, por la fe. Un Dios cercano que me acompaña y nos acompaña en el sufrimiento y que nos ayuda a mantener viva la esperanza en tantas situaciones de injusticia local y mundial. También nos da la respuesta a María, confianza absoluta en la voluntad de Dios y en su plan de salvación. Nos habla de esperanza activa y cierta, María. Para cerrar, nuestras reflexiones han evidenciado que Dios ha caminado con su pueblo, que ha cumplido sus promesas desde Abraham hasta el presente. Hemos visto cómo los que han confiado y esperado no han sido defraudados. Abraham, José, Moisés, David, Elías, Ezequiel, todas vidas transformadas por su relación de amistad íntima, cercana y directa con Dios. Santa Teresa y San Juan de la Cruz también potenciaron su actitud de apertura y evidenciaron que la palabra de Dios es eficaz y verdadera, viviendo plenamente el don recibido. Por último, María, que con su Hijo Jesús siempre nos dirá: yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Muchas gracias.